acá. Pero no sé si ya vimos estos ejercicios, que yo me imagino que sí. El teorema 8 ya lo vimos. ¿Ya vimos el teorema 8? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces, vamos a ver entonces el teorema 8, el 9 y los ejemplitos. Teorema del valor medio, ¿ya lo vimos? Yo me acuerdo que... ¿Qué no, profe? ¿No? Ah, bueno, entonces hay que verlo. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ok, entonces vamos a ver el teorema 8, que nos dice que si f es una función continua en B y el límite cuando x tienda a de g de x es B y f está definida en ese límite, pues, entonces el límite de f de g de x cuando x tiende a es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a de g de x, ¿ok? Es decir, el límite se puede eh, escribir adentro del argumento de f, siempre y cuando f esté definida en el límite de g que es b, ¿ok? La demostración de este teorema, acuérdense, está en el apéndice f, ahí está, y ya la vimos, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver son aplicaciones de este teorema 8. Ejemplo 8. Ejemplo 8 dice, evalúa el límite cuando x tiende a 1 de arcoseno de todo esto. Como la función arcoseno es una función continua, por el teorema 8, el límite puede entrar adentro de su argumento y queda así como está aquí. ¿Ok? Ahora, el límite de su argumento, vamos a factorizar aquí el denominador como si fuera una diferencia de cuadrados y nos va a quedar así. ¿Ok? Entonces, este se cancela con este y va a quedar 1 sobre 1 más raíz de x. ¿Sí? Y este límite de esta función, cuando x tiende a 1, da un medio. Simplemente aplicando sustitución directa. Donde está x lo sustituimos por 1. Raíz de 1 es 1. 1 más 1 es 2. Queda 1 sobre 2, un medio. Y por lo tanto, y arcoseno, pues está definida en un medio. Y es igual en ese caso a pi sexto. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de arcoseno de esta expresión es pi sextos. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Igual aquí, cuando tengan, por ejemplo, la raíz enésima de una expresión, de una función g de x, si existe límite cuando x tiende a, pues se aplica el teorema 8 y queda así. Entonces lo que resta es calcular pues, el límite cuando x tiende a de g de x. Ahora, aquí tenemos otro teorema que es un teorema de continuidad de funciones continuas. ¿Ok? Dice aquí, si g es continua en x igual a
y f es continua en g de a, entonces la función compuesta, ¿verdad? Que se define así, es continua en a. Su demostración, pues, es la siguiente. Vamos a suponer que g es continua en a, es decir, que se cumple esta condición, que el límite existe y que es igual a g de a. Y que g, pues, está definida en a. También vamos a suponer que f es continua en g de a, ¿ok? Que f es continua en g de a y que y bueno, pues vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a de la composición es igual a f compuesta con g evaluado en a, para demostrar que es continua en a, ¿ok? Y bueno, el límite cuando x tiende a de f compuesta con g de x, por definición es igual al límite cuando x tiende a de f de g de x, ¿sí? O sea, esto es igual a esto. Ahora, esto que está aquí, por el teorema 8, como f es continua en el límite de g de a, el límite puede pasar adentro de su argumento y queda así como lo escribí aquí en azul. Y el límite cuando x tiende a de g de x es g de a, por esto. Es igual a g de a. O sea, es igual a f de g de a. Y f de g de a, por definición, es f compuesta con g evaluado en a. Por lo tanto, hemos demostrado que la composición es continua en a. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ahora, ejemplo 9. ¿En dónde son continuas las funciones? H y F mayúscula, ¿no? Para el inciso A tenemos h de x igual a pues una composición de funciones, ¿no? Que es la función f compuesta con g. En este caso g pues, es la función x cuadrada y f es la función seno. ¿En dónde es continua la composición? Pues como la función x cuadrada es continua para todos los reales, y y la función seno es continua también para todos los reales, para todo valor x. La función seno es continua para todo valor x. Ya más faltaría ver dónde es continua su argumento, que en este caso es x cuadrada, y pues la función g de x igual a x cuadrada es continua en todos los reales. Por lo tanto, la composición es continua sobre todos los reales, ¿ok? Según el teorema 9 que acabamos de ver, ¿ok? Ahora, inciso B. F de x es igual al logaritmo de x para el inciso B. Tenemos una composición también, ¿sí? Es una composición f compuesta con g de x. En este caso f pues es logaritmo de x, que es continua para toda x mayor que 0, ¿sí? Logaritmo de x es continua para toda x mayor que 0. Es decir, es continua sobre todo su dominio. Y g de x, que es 1 más coseno de x, también es continua pues, para toda x en los reales. Aquí la g de x es continua para toda x en los reales. El 1 es continua sobre todo r. La función 1 es continua sobre todo r. La función coseno de x es continua sobre todo r. La composición no necesariamente es continua sobre todo r, porque pues, logaritmo solamente está definida para x mayor que 1, para x mayor que 0. Así que la composición, ¿verdad? Que es f de x mayúscula, debe estar definida para todas las x tales que 1 más coseno de x sea mayor que 0.
¿Y donde 1 más coseno de x es mayor que 0? Pues donde x es sería todos los reales, todos los x mayores que 0. A ver, no, sería todos los reales, excepto en estos puntos, que son múltiplos impares de pi, con signo positivo y negativo. ¿Por qué excepto en estos puntos? Porque en estos puntos, x igual a más menos pi, más menos 3pi y todos los que siguen, en esos puntos, si evaluamos coseno en esos puntos, nos va a dar menos 1 y sumado con este va a dar 0. Y 1 más, y pues logaritmo no está definida en 0. ¿Sí? Aquí va a dar 0 y no está definida en 0. Así que queremos todos los puntos x para los cuales 1 más coseno de x es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es continua la función f mayúscula? Pues en todos los reales, excepto en estos puntos. Y si ustedes grafican esta función, logaritmo de 1 más coseno de x, les va a dar como la figura 7 que está aquí. ¿Sí? Y ya ustedes pueden ver exactamente dónde es continua. En todos estos intervalos abiertos, excepto en estos puntos, donde no está definida la función logaritmo de 1 más coseno de x. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe, tengo una. Dime. En notación de intervalo, ¿cómo se escribe la exclusión de los múltiplos impares de pi? Sería así. A ver. Por aquí lo voy a escribir. Sería así. Serían todos los x en los reales menos los múltiplos impares de pi, que serían de la forma 2k más 1. 2k más 1. Aquí multiplicado por más menos, con signo más menos, por pi. Tales que tales que tales que k está en los naturales. ¿Sí? Y ese sería después aquí es entre paréntesis. O sea, estaría aquí en este conjunto. Todos los reales menos esos puntos que están entre llaves. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Así. Mm, Ahí me faltaría unión en cero, ¿verdad? Aquí faltaría unión en cero para que incluya el más menos pi. Unión en cero. ¿Sí? Así. ¿Ok? Unión en cero. Bueno. Ahora, aquí tenemos el teorema del valor intermedio que habíamos aplicado para la demostración de uno de los teoremas del inciso F. Y bueno, aquí está anunciado. Teorema del valor intermedio nos dice que si f es una función continua, eso es lo importante, que sea continua en un intervalo cerrado, y si f de a es diferente de f de b, y si ustedes toman cualquier número entre f de a y f de b, entonces va a existir un c entre el intervalo abierto como b, tal que f de c es igual a n. ¿Ok? Bueno, de manera esquemática, significa lo siguiente. Aquí tenemos la curva de una función, su curva no se corta, tampoco hay un orificio por ahí que no esté definido en algún punto. Eso quiere decir que es una función continua, no se corta, no hay ningún punto donde no esté definido. Y por lo tanto, va a existir si n
¿verdad? F en A es este valor, F en B es este valor. Si nosotros elegimos un valor entre f de A y f de B, por ejemplo n, entonces va a existir un C en el intervalo abierto A, B, tal que f evaluado en ese punto va a dar n. Es lo que dice el teorema del valor intermedio. Puede que existan más de un punto, por ejemplo aquí tenemos en el inciso B esta figura. Entonces, si elegimos n, por ejemplo, por acá, es la misma función, pero ahora n lo elegimos un poco más abajo, pues esa n va a ser igual a f de C1, f de C2, f de C3, o sea, hay más de un punto que da el mismo valor, f de n, da n, pues, ¿ok? En cada uno de estos puntos. Bueno, y en estos dos casos, pues se supone que f de A es menor que f de B. Se puede dar el caso en que f de B sea menor que f de A. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, y elegimos, bueno, la curva de una función f es esta. Elegimos cualquier número n entre f de A y f de B. Entonces va a existir por el teorema del valor medio, del valor intermedio, va a existir un C entre A y B, tal que f evaluado en C da n. ¿Ok? Veamos. Oiga, profe, Sí, pero ese C va a estar justo entre A y B, o sea, justo a la mitad, va a no, depender va a del... depender. Por ejemplo, aquí C está por más cerca de A, este C1. Aquí este C3 está más cerca de B. Aquí el C2 parece que está en medio, pero no necesariamente, depende de la función. ¿Ok? Si tú eliges un n por aquí abajo, el C va a estar por aquí cerca. Si tú eliges un n más arriba, por aquí cerca de f de A, pues el C que andas buscando va a estar por acá, cerca de A. ¿Ok? Depende de la función y depende del valor de n. ¿Ok? De la gráfica de la función y de n. De eso depende. Aquí hay un ejemplo donde se va a aplicar el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz de esta ecuación. ¿Sí? Para demostrar que existe una raíz de esta ecuación en el intervalo 1, 2, intervalo cerrado 1, 2. Entonces, para eso, pues vamos a definir f de x como este polinomio, y ese polinomio lo vamos a igualar a 0. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que existe un c en este intervalo abierto, en el intervalo abierto 1,2, tal que f evaluado en c da 0. ¿Sí? Y de hecho esa es la definición de la raíz de una ecuación. C es una raíz de una ecuación si ahí evaluado da, pues cumple con la ecuación, ¿no? ¿Sí? Si aquí sustituimos donde está xc y es igual a 0, entonces c es una raíz de esa ecuación. Bueno, pues vamos a ver si esta función cumple con las hipótesis del teorema del valor intermedio. ¿Ok? Se cumple que f sí es continua en el intervalo cerrado, porque pues es un polinomio que es continua en todo R y por lo tanto es continua en su intervalo cerrado. También se cumple que f de 1 es diferente de f de 2, ya que f de 1 es menor que 0, de hecho da menos 1, y f de 2 es 12 y es mayor que 0. Entonces, se cumple que f de 1 es diferente de f de 2. Ahora, hay que elegir un n para el teorema del valor intermedio. El n que vamos a elegir es el 0, porque es lo que queremos demostrar, que para ese valor de n va a existir un c en el intervalo abierto, tal que f de c es 0. Entonces, el n debe ser igual a 0 en el teorema del valor intermedio. Así que por el teorema del valor intermedio va a existir un c en el intervalo abierto 1, 2, tal que f de c es 0. Y de esa forma, pues demostramos que existe al menos una raíz en este intervalo abierto. ¿Ok? De esta ecuación.
¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Entonces, por lo menos hay una raíz ahí, una raíz que se denota por C en este intervalo abierto. Ahora, hay varias formas de calcular de manera numérica una raíz, ¿sí? Por ejemplo, pueden usar por aquí en este libro, pueden usar, en este libro, que es de métodos numéricos, pueden usar el método de la bisección, pueden usar métodos gráficos, pueden usar el método de la falsa posición, pueden usar iteración simple de punto fijo, que son métodos abiertos, pueden usar método de Newton para hallar la raíz de una ecuación, pueden usar método de la secante, raíces múltiples, pueden usar otros métodos para resolver sistemas no lineales, ¿ok? En fin, raíces de polinomios. Hay todavía otros métodos para buscar raíces de polinomios, fíjense aquí en el capítulo 7, ¿ok? En fin, pueden aquí pues revisar estos métodos, que son métodos, algunos son analíticos, otros son numéricos, ¿ok? Todos estos que están aquí, métodos abiertos son numéricos, métodos cerrados también son numéricos, bueno, excepto el gráfico, ¿verdad? Que es método gráfico. Bueno, pues en el libro están usando como que una versión de este método, método de la bisección. ¿Y en qué consiste el método de la bisección? Vamos a ver por aquí, está en la página 124. Para que ustedes más o menos se acuerden de ese método. 124. ¿Dónde está 126? Aquí está. Método de la bisección. Aquí está el algoritmo y lo que dice es, bueno, si yo sé que la gráfica de la función intersecta el eje X en un intervalo, por ejemplo, en el 12 y el 16, pues divido ese intervalo a la mitad y comparo los valores en los extremos, ahí evaluados F. Por ejemplo, si evalúo aquí y evalúo aquí en este extremo, si tienen el mismo signo, quiere decir que la curva pasa por arriba o pasa por abajo. Luego, si evalúo aquí y evalúo aquí en 16, si tienen diferente signo, signo opuesto, quiere decir que la curva pues intersecta el eje X y en algún punto ahí está la raíz. Está en la intersección de la curva de la función y el eje X. Y vuelvo a dividir el intervalo a la mitad y evalúo en los extremos. Y donde los valores tienen diferentes signos, signo contrario, es ahí donde pasa la función. Y otra vez, vuelvo a dividir entre 2 y hago lo mismo. Ese es el algoritmo del método de la bisección, ¿sí? Va particionando un intervalo a la mitad y así, hasta, pues, hasta donde ustedes quieran. ¿Sí? Pueden hacer 100 iteraciones, 1000 iteraciones, según la precisión que ustedes quieran para hallar la raíz, una aproximación de la raíz exacta. ¿Ok? Bueno. Y bueno, aquí se está empleando una versión parecida a ese método de la bisección. Lo que hacen es elegir 2 puntos, estos dos, el 1, 2 y 1, 3, y evalúan ahí la función en esos, es decir, consideran este intervalo
cerrado, y evalúan ahí en los extremos, ¿sí? Y si observan, pues les da diferentes signos. Signo contrario quiere decir que en este intervalo por ahí cruza la gráfica de la función, es decir, intersecta el eje X, y por ahí en algún punto está la raíz. Luego vuelven a hacer lo mismo. Aquí adentro eligen dos puntos interiores en el intervalo abierto y evalúan otra vez. Si les da diferente signo, quiere decir que ahí, en ese intervalo, por ahí está la raíz. Y vuelven otra vez a hacer lo mismo, tanto como ustedes quieran. ¿Ok? Así que la raíz, si nada más hacen 2 iteraciones, pues que la raíz debe estar por aquí, adentro de este intervalo. Y una aproximación de la raíz podría ser el punto intermedio. ¿Cuál es el promedio de estos dos, por ejemplo? ¿Cuál sería? 1.22 más 1.22 entre 2. ¿Cuánto daría? 1.225. Ajá. Entonces la raíz, una raíz aproximada sería el punto medio, 1.225. Oiga, profe, Sí, tengo una duda de que si tenemos un intervalo así como en un principio 1, 2, sí. debemos de escoger dentro de ese intervalo otros dos puntos y evaluar en esos 2 puntos y después sacar un punto intermedio de esos dos también. Bueno, aquí es un poco diferente el método. El que tú dices es el método método de la bisección, el que tú dices, de calcular el punto medio, ¿sí? Ok, pero Este, mi principal duda es, cuando tenemos el intervalo 1, 2, ajá. dentro de ese intervalo podemos escoger los 2 puntos, los que sean. Ajá, los que sean. Aquí no dice cuáles. Aquí los elige de Ah, ok. manera aleatoria, de tal forma que estén adentro de este intervalo. O bueno, del intervalo original sería dentro de del intervalo abierto 1, 2. Y luego a partir, y así lo vas haciendo más y más pequeño. ¿Ok?
y se sigue acercando cada vez más, ¿ok? Cuando te acercas a menos infinito sucede algo similar. La curva se va pegando a la recta y igual a L por arriba, por ejemplo, aquí, o por abajo, como aquí. Cuando tomas valores muy grandes y negativos. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de la función tangente inversa, es esta en azul. Esa gráfica pues está acotada entre dos asíntotas horizontales, que es la recta y igual a menos pi medios y y igual a pi medios. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué son asíntotas horizontales? Pues porque pasa esto. El límite cuando x tiende a menos infinito de tangente inversa de x es menos pi medios. Y el límite cuando x tiende a infinito de tangente inversa de x es pi medios. ¿Ok? Entonces, esas dos, el límite, y igual a ese límite, son pues las dos asíntotas horizontales de la función tangente inversa. Por ejemplo, las asíntotas horizontales de la función 1 entre x es la recta y igual a 0, o sea, es el eje x. Cuando tiendes a infinito, pues la curva se va pegando al eje x, y cuando tiendes a menos infinito, la curva se va acercando al eje x también, pero por abajo, ¿no? Y tomando valores muy grandes negativos, la x. Bueno, pues esta misma función también tiene una asíntota vertical. No sé si se acuerdan de las asíntotas verticales, que es el límite, vamos a ver, que es el límite cuando x tiende a, si es menos infinito o infinito, que es el caso de esta función. Cuando te acercas por la derecha de 0, el límite es infinito. Cuando te acercas por la izquierda de 0, te da menos infinito. Para que se acuerden, vamos a ver la definición de asíntota vertical. Por aquí está. Asíntota vertical. Aquí está. Está en la página 94. ¿Ok? Y bueno, ahí está, dice, la recta x igual a se llama asíntota vertical si de la curva de la función y igual a f de x, si al menos una de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Si sucede cualquiera de estos 6 límites. De manera esquemática, pues aquí pueden ver el inciso A, el inciso B. Cuando te acercas por la izquierda es infinito, quiere decir que los valores de x están a la izquierda de A, y cuando te acercas a A por la izquierda, f toma valores muy grandes, quiere decir que la curva de la función se va pegando a la recta x igual a A cuando te acercas a A. Algo similar sucede aquí, cuando te acercas por la derecha. Aquí cuando te acercas por la izquierda, los valores de la función tienden a menos infinito, es decir, toman valores muy grandes y negativos, así que te acercas así hacia abajo, pero a la recta x igual a A, pero bueno, hacia abajo, ¿no? Aquí, si el límite es menos infinito y te acercas por la derecha, también te acercas, te vas acercando a la recta x igual a A cuando x se acerca a la derecha y tomando valores negativos, quiere decir que la curva baja, ¿ok? Y si el límite es infinito, quiere decir que la curva sube cuando te acercas a A. Esa es la definición de una asíntota vertical,
¿Ok? Ahora, por aquí estábamos viendo, ¿dónde está? Aquí está. Estábamos viendo esta función, 1 entre x. Esa tiene una asíntota vertical, que es la recta x igual, y igual a 0. ¿Ok? Y igual a 0. No, a ver, y igual a 0. Ajá, no, perdón. Esta recta es la recta x igual a 0. Esa es una asíntota vertical de esta función. Y la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal de esta función. ¿Ok? Y bueno, por aquí tenemos un teorema. Cuando calculamos límites al infinito, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Dice que el límite de esta función, 1 entre x a la r, es 0 si r es mayor que 0. ¿Ok? Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x a la r es 0 si r también es mayor que 0. R mayor que 0 para el primer caso y un número racional. Y cuando x tiende a infinito. Y r mayor que 0 y r un número racional también. Bueno, pues en ese caso, cuando x tiende a menos infinito, x a la r está definida para toda x. No necesariamente cuando toma valores negativos x, o sea, cuando x tiende a valores grandes y negativos. También para valores positivos. Pero bueno, aquí especifica que cuando tomas valores negativos, cuando x toma valores grandes negativos, la r debe ser un número racional, de tal forma que x a la r esté definida para toda x, en particular, pues para toda x negativa. ¿Ok? Ok, bueno. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí están calculando el límite de esta función. Dice, evalúa el límite. Aquí nada más están calculando el límite cuando x tiende a infinito. Una forma de calcular el límite pues es dividir entre x cuadrada tanto arriba como abajo. Y bueno, al final, ya aplicando las diferentes leyes de los límites, el límite que vamos a obtener es 3/5. ¿Ok? Y en ese caso, como se está cumpliendo que el límite cuando x tiende a infinito de esta función racional es 3/5, quiere decir que la recta y igual a 3/5 es una asíntota horizontal. De manera gráfica lo pueden ver aquí en la figura 7. Esta es la asíntota horizontal, y igual a 3/5. Y cuando x tiende a infinito, se va acercando a esta recta, la gráfica de f, cuando x tiende a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, pues también vamos a tener el mismo límite. Quiere decir que la gráfica de f se va a acercar a la misma asíntota horizontal que cuando x tiende a infinito. Se va acercando, pero aquí se va acercando por arriba, aquí se va acercando por abajo cuando x tiende a infinito. ¿Ok? En el ejemplo 4, están calculando también las asíntotas horizontales y verticales. Aquí están calculando las dos, tanto asíntotas horizontales como verticales de esta función. Primero se calculan las asíntotas horizontales.
para eso pues se calcula este límite. Ese límite pues nos va a dar, fíjense aquí, ¿cuál es el término que domina arriba? Pues domina raíz de 2x cuadrada. O sea que es aproximadamente x. Y abajo el término que domina es x, 3x. Así que se divide abajo y arriba entre x y nos queda así. ¿Ok? Al aplicar las respectivas leyes de los límites, pues el límite que obtenemos es este. ¿Ok? Raíz de 2 entre 3. Quiere decir que la recta y igual a raíz de 2 entre 3 es una asíntota horizontal de la gráfica de f. Y por aquí podemos ver su gráfica, es esta. Esta es y igual a raíz de 2 sobre 3, es una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito, pues se ve que también da la... No, bueno, en ese caso no da el mismo límite, porque, bueno, casi el mismo con signo negativo. Si ustedes calculan el límite cuando x tiende a menos infinito, les va a dar menos raíz de 2 sobre 3, ¿ok? Bueno, pues en ese caso, la asíntota horizontal y igual a menos raíz de 2 sobre 3 es esta, y quiere decir que la gráfica de f se pega a esta recta cuando x toma valores grandes negativos, y cuando x toma valores grandes positivos, la gráfica de la función se acerca a esta recta. Y por otro lado, pues también tenemos una asíntota vertical, que es esta. X igual a 5 tercios. ¿De dónde viene esa asíntota? Pues de calcular este límite cuando x se tiende a 5 tercios. Como se cumple que es infinito, quiere decir pues que la recta x igual a 5 tercios es una asíntota horizontal, por definición de asíntota horizontal. ¿Cómo sabemos o cómo calcular? Sí, ¿cómo sabemos o cómo calcular dónde tiene la función una asíntota vertical? Pues como esta función es una función racional, pues es decir, es un cociente de dos funciones, pues está definida para toda x excepto para x igual a 5 tercios. En el punto x igual a 5 tercios, esto se hace 0. Como se hace 0, ahí no está definida la división. Así que, digamos, una forma de saber dónde están las asíntotas verticales es donde el denominador se hace 0. ¿Ok? Y en ese caso calculan el límite y les tiene que dar infinito o menos infinito, según sea el caso. Por ejemplo, aquí cuando te acercas por la derecha de 5 tercios, el límite es infinito, quiere decir que la gráfica tiende a tomar valores muy grandes, o sea, la gráfica de la función se pega a la recta 5 tercios y crece, va creciendo mucho. Cuando te acercas por la izquierda, en el mismo punto, 5 tercios, los valores de la función tienden a tomar valores negativos muy grandes, pues en ese caso el límite es menos infinito cuando x tiende a 5 tercios por la izquierda. ¿Ok? Entonces la gráfica va hacia abajo cuando te acercas por la izquierda y la gráfica de f va hacia arriba cuando te acercas por la derecha de esta asíntota horizontal. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Y bueno, aquí hay más ejemplos que ustedes pueden checar con cuidado sobre el cálculo de asíntotas y límites. También podemos encontrar límites en el infinito, es decir, cuando x tiende a infinito, de f de x es infinito. Límites en el infinito es de este tipo.
Su definición formal, bueno, aquí este es un caso. También puede ser que el límite de menos infinito cuando x tiende a infinito, o cuando x tiende a menos infinito de infinito, o cuando x tiende a menos infinito de menos infinito. Entonces, esos son los límites infinitos en el infinito. ¿Ok? La definición formal de esos límites la pueden encontrar por aquí abajo. Límites al infinito. Aquí está la definición precisa de un límite al infinito en el infinito. Entonces, esta es la definición precisa del límite de al infinito cuando el límite es un número. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L? Quiere decir que para toda epsilon mayor que 0 existe un número real, positivo, que depende de esta epsilon, tal que si en x es mayor que esa n, que están los reales positivos, entonces valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. ¿Ok? Esta es la definición formal o precisa de este límite. Por aquí más adelante tenemos la definición formal o precisa cuando x tiende a menos infinito de f de x es L, si para toda epsilon mayor que 0 va a existir un n, pero ahora negativo en los reales. Un n menor que 0 en los reales, que depende de esta epsilon, tal que si x es menor que esa n, entonces valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Ahí están las dos definiciones precisas de los respectivos límites. Y por aquí más abajo tenemos la definición precisa de límites en el infinito, al infinito. ¿Ok? Es que es este. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es infinito, si para todo número positivo m va a existir un número positivo n que va a depender de esta m, tal que si x es mayor que n, entonces f de x va a ser mayor que m. ¿Ok? Y bueno, definiciones similares se tienen para los límites cuando x tiende a menos infinito y da infinito, o cuando x tiende a menos infinito y da menos infinito, o cuando x tiende a infinito y da menos infinito. ¿Ok? ¿Qué más sigue aquí? Me parece que ya después viene, derivadas. Y entonces, hasta aquí, hasta antes de esta sección, hemos visto todo sobre límites, ¿ok? Todo sobre límites. Entonces lo que falta es ver ejemplos. Veamos, por ejemplo, para límites del infinito al infinito. Vamos a ver estos ejemplos que están aquí. Estos que están aquí, por ejemplo. Dice este que está aquí, el 14. Límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x es 0. Vamos a demostrar por medio de la definición formal. La definición 7 es la definición formal o precisa. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Pues que para toda epsilon mayor que 0 va a existir un n mayor que 0 en los reales, tal que si x es mayor que n, entonces f de x menos 0, que es el límite, es menor que epsilon. Eso es lo que se quiere demostrar. Hay que encontrar un n que cumpla con esta implicación. ¿Cómo se encuentra esa n? Pues siempre se parte de esta expresión de valor absoluto de f de x menos el límite. Entonces, valor absoluto de f de x menos el límite, que es 0, aquí está,
es igual a 1 entre x. Y de esta última expresión, pues podemos despejar x, ¿sí? Aquí está. Esta desigualdad, aquí está. Despejamos x. Y me queda que x va a ser mayor que 1 entre epsilon. Como esa es la expresión que ando buscando para x mayor que algo, y ese algo debe ser n, así que el n que ando buscando debe ser 1 entre epsilon, o sea, lo que está al lado derecho de x mayor que algo. Este valor, 1 sobre epsilon, va a ser el valor de n, ¿ok? Así que de esta forma podemos demostrar que si x es mayor que n para n igual a 1 entre epsilon, entonces pues se va a cumplir esta desigualdad. ¿Ok? Simplemente si se cumple esto, se cumple la implicación hacia allá en ese sentido. Fíjense, este epsilon está dividiendo, pasa multiplicando, y este x está multiplicando, pasa dividiendo, y va a quedar así. Y este está aquí, es esta parte. Y 1 sobre x, pues como x siempre es positivo, porque x tiende a infinito, va a ser valor absoluto de 1 entre x menos 0. Por lo tanto, pues hemos demostrado que el límite es 0 cuando x tiende a infinito, por la definición precisa del límite al infinito. ¿Ok? ¿Dudas respecto a esta demostración, jóvenes? ¿No hay dudas? De momento no, profe. Ok, entonces, ya se va a terminar el tiempo. Les cuelgo y les envío otra invitación, ¿ok? Sí, profe. Bueno, ahí va la invitación entonces. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok, les comparto mi pantalla. ¿Ya se anotaron en la lista de asistencia? Parece que ya. Mm, 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 mm. Ujú. Sería el 12.
Ok. Ujú. Muy bien. Ok. Ujú. Jóvenes, les aviso que estos videos los voy a tener que quitar por falta de espacio y voy a subir los nuevos, ¿ok? Entonces, entre hoy y mañana los voy a dejar todavía y ya el viernes los quito y subo los nuevos, ¿ok? Sí, Para profe. que los chequen, si es que no lo han checado. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ver ejemplos. Ejemplos de cada uno de los límites que hemos visto, ¿ok? Para esto yo les dejé una tarea 2, que está por acá. Y bueno, ya hemos visto algunos ejemplos, pero bueno, vamos a ver alguno de estos. Por ejemplo, los de la primera página, vamos a verlos, al menos los de la primera página. Uno de estos. Vamos a ver algunos de la primera página. Fíjense. ¿Sí ven mi escritorio? Sí, profe. Bueno, ahí va, entonces. Miren, aquí hay unos ejemplos del 1 al 32 que ya están ahí resueltos. Chéquenlos. Si tienen dudas, pues lo vemos en clase, ¿ok? En la siguiente clase. Ahí está el 16, el 20, el 26. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí está otro, el 43, que no es de la tarea, pero bueno, está como ejemplo. Este ya no es de límites, esto fue del capítulo 1 de funciones. Este también fue del capítulo 1. Aquí está otro ejemplo más. Vamos a ver el 32, que es de la tarea. Oiga, profe, Sí, ¿ya mandó el link de eso, de esas anotaciones? a ver, se los comparto. Ahí va por el chat. Ahí está. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Ok, estoy en la página 8. Página 8. Entonces, ¿qué se está resolviendo aquí? Pues dice, evalúe cada uno de los siguientes límites si estos existen. Entonces, calcular este límite. Límite cuando h tiende a 0 de 1 entre x más h al cuadrado menos 1 entre x entre h. En este caso, este límite pues va a ser igual a este que está aquí. ¿De dónde viene esta expresión? De simplificar todo esto. La simplificación está aquí a un lado, ¿ok? 1 entre x más h al cuadrado menos 1 entre x cuadrado entre h. Va a ser igual a, pues a esto que está aquí, simplemente restando estas dos fracciones, ¿verdad?
Me queda aquí x cuadrada menos x más h al cuadrado, abajo x cuadrada entre x más h al cuadrado, entre h. ¿Ok? Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Entonces, esta h viene de esta. Luego aplico pues la regla del emparedado, extremos por extremos, entre medios por medios, y extremos por extremos. A este h le ponen un 1 y va a ser 1 por esto, va a quedar lo mismo. Y luego entre medios por medios, que sería h por todo esto. ¿Ok? Entonces me va a quedar así. H por x cuadrada por x más h al cuadrado. Abajo. Ahora, aquí puedo desarrollar esto. Me da esto. Esto se va a cancelar con esto y va a quedar menos 2xh menos h cuadrada. Y abajo pues lo mismo. Abajo lo mismo. Arriba puedo factorizar un h y me va a quedar así. Y se va a cancelar este h con este. Y finalmente me voy a obtener menos 2x menos h entre x cuadrada por x más h al cuadrado. O sea, voy a obtener esta expresión. Esta que está aquí es esta. ¿Ok? Así que el límite de todo esto es el límite de esta expresión ya simplificada. Y ahí pues puedo aplicar método de sustitución directa. ¿Sí? Puedo evaluar en h igual a 0 y el límite va a ser menos 2x menos 0 entre x al cuadrado por x más 0 todo al cuadrado. Y eso pues me va a dar menos 2x entre x cuadrada por x al cuadrado. Esto va a dar x a la cuarta dividido entre va a ser 1 entre x al cubo. ¿Sí? Entonces me va a dar esto. Este va a ser el límite. No sé si tengan dudas ahí. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. El ejemplo 21 se hace algo similar. Aquí como no puedo evaluar directamente en h, porque si evalúo en h, estuviera dividiendo entre 0, ¿ok? Entonces, como no puedo evaluar en h, voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Su conjugado es este, y lo voy a multiplicar y dividir, ¿ok? Multiplicar y dividir. La multiplicación de esto por esto me va a dar esto. Y de ahí se va a cancelar con y me queda nada más h, ¿ok? Se hace que aquí el h, el 9, 9, se cancela con ¿ok? Y me queda h, entre h por raíz de 9 más h, más 3 afuera, todo multiplicado, todo esto multiplicado por h. Aquí otra vez se cancela el h. Y va a quedar 1 sobre raíz de 9 más h más 3. ¿Ok? Puedo evaluar en 0 y me va a quedar que el límite va a ser un sexto, perdón. Un sexto. ¿Dudas respecto a este ejercicio? ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? No, profe. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el 38 y el 39. Por ejemplo, para el 38, calcular este límite de g
cuando x tiende a 1. Límite de g cuando x tiende a 1. ¿Cómo se calcula? Pues aquí pues podemos aplicar teorema de compresión, ¿sí? O teorema del sándwich. Fíjense, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 2. El límite de esta función cuando x tiende a 1 es también 2. ¿Ok? Así que como en los extremos tiende a 1, el de en medio, por el teorema de comprensión, su límite debe ser 1. ¿Ok? ¿Dudas ahí, muchachos? ¿Ninguna? O sea, hace que el límite aquí es 1 por el teorema de compresión. ¿Ok? Ahora, en el 39, determinar el límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta coseno de 2 entre x igual a 0. ¿Cómo calculamos ese límite? No podemos evaluar directamente en 0, porque aquí estaríamos dividiendo entre 0, ¿ok? Entonces, lo que se hace es aplicar teorema de compresión, pero primero pues hay que buscar una desigualdad como esta, ¿ok? Sabemos que coseno de 2 entre x está entre menos 1 y 1. Si lo multiplicamos por x a la 4, en ambos lados de las desigualdades me va a quedar esto que está aquí, ¿ok? Me va a quedar esto. Y el límite de los extremos, cuando x tiende a 0, es 0. Este tiende a 0, este tiende a 0. Por lo tanto, por el teorema de compresión, el límite del medio, cuando x tiende a 0, es 0. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, ninguna. Y bueno, esta gráfica nada más era para recordarles que no estamos pues evaluando en 0, límite, ¿sí? Solamente nos acercamos alrededor del 0, ¿sí? Y de hecho la misma definición lo sugiere. Decimos que el límite de f de x es L cuando x tiende a A, si el valor absoluto de x menos A es mayor que 0. Esto mayor que 0 indica que nunca va a tomar x el valor de A, ¿ok? Porque posiblemente no esté ni definido en A, por eso se pide esto. Sin embargo, sí existe el límite, ¿sí? Posiblemente no esté definido en A, por eso aquí le puse un orificio aquí, para indicar que no está definido ahí la función. Sin embargo, sí existe el límite, y ese límite es L. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Profe, si en la tarea yo utilicé la definición del límite, ¿no hay problema? La definición del límite. O sea, en lugar de hacerlo por compresión, lo hice por lo de la definición delta epsilon. Pues habría que checar la demostración, si está bien. Nada más sería eso. Checar la demostración. Sí, profe, gracias. Si quieres, pues la siguiente clase vemos tu demostración para que salgas de duda. Pero sí, se puede demostrar por definición precisa de epsilon deltas. Vamos al 42. Bueno, a lo mejor ahorita regresamos a para demostrarlo por definición precisa. Vamos al 42. Dice, límite cuando x tiende a menos 6 de esta expresión. Dice aquí, encuentre cada uno de los siguientes límites, si estos existen. Si el límite no existe, explique por qué. ¿Sí? No solamente hay que calcularlo, si no existe, explique por qué. ¿Ok?
Entonces, en principio, la función valor absoluto de x, ¿verdad? Se define como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Pero como aquí en el valor absoluto no solo tenemos x más 6. Entonces, valor absoluto de x más 6, ¿verdad? Aquí le voy a quitar esto, para que no se confundan que es la f que está acá. No, es el valor absoluto, así se define. Valor absoluto de x más 6 va a ser igual a x más 6 si x más 6 es mayor o igual que 0, y menos x menos 6 si x más 6 es menor que 0. Simplemente apliquen la misma definición que está aquí, pero en lugar de x, ¿verdad? Aplíquenselo a x más 6. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, ¿por qué x mayor que menos 6? Pues porque se despeja de esta desigualdad de x. Este 6 está sumando, pasa del otro lado restando. Este 6 está sumando, pasa del otro lado restando. De esa forma queda x mayor o igual que menos 6. Y de aquí queda x menor que menos 6. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No hay dudas? Ahora, calculamos el límite, ya que tenemos valor absoluto de x más 6, que se divide en dos casos, en este primer caso y en este segundo caso, para x menor que menos 6 y para x mayor o igual que menos 6. Así que el límite cuando x, ¿verdad? El límite cuando x tiende a menos 6 por la derecha. Para demostrar que existe el límite, vamos a demostrar que existen los límites laterales y son iguales. Si no son iguales, entonces no existe, ¿ok? Bueno. El límite cuando x tiende a menos 6 por la derecha de esta expresión, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 6 por la derecha de esto. ¿Por qué valor absoluto de x más 6 da x más 6? Pues porque estamos diciendo que x se va a acercar por la derecha de menos 6, es decir, x es mayor que menos 6. Cuando x es mayor que menos 6, estamos en este caso. Y en ese caso, valor absoluto de x más 6 es x más 6. Por eso se sustituye por esa expresión. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ahora, esto que está aquí se puede factorizar el 2 y se va a cancelar este con este. Y queda el límite de 2 cuando x tiende a menos 6 por la derecha, que es el 2. De manera similar, el límite cuando x tiende a menos 6 por la izquierda, de la misma expresión, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 6 por la izquierda de 2x más 2 entre menos esta expresión. Ahora estamos diciendo que x se acerca a menos 6 por la izquierda, es decir, x es menor que menos 6. Si x es menor que menos 6, estamos en este caso, y en ese caso valor absoluto de x más 6 es menos x menos 6, que está aquí. ¿Ok? Factorizamos el 2 de arriba, este se cancela con este y queda 2 sobre menos 1. Ajá, aquí abajo también factorizamos un menos 1, que es este. Y pues me va a quedar 2 entre menos 1, menos 2. Y ese límite va a dar menos 2. ¿Ok? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 6
por la derecha va a ser diferente del límite cuando x tiende a menos 6 por la izquierda de la misma expresión, ¿sí? Este límite da 2 y este límite da menos 2, ¿ok? Así que el límite de cuando x tiende a 6, tanto por la derecha como por la izquierda, no existe. ¿Por qué? Pues porque los límites laterales son diferentes. ¿Alguna duda hasta ahí? En este caso vale, ¿cuánto vale? 2, vale 2. Y en este otro caso vale menos 2. Por eso son diferentes. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Dice, demuestre por la definición precisa de epsilon delta que el límite es 0. ¿Ok? ¿Cómo lo demostramos? De la siguiente forma. Voy a borrar esta parte en verde. Ok. Y vamos a demostrar ese límite, que ese límite es 0. Entonces, la demostración es como sigue. Sea epsilon mayor que 0, por demostrar que existe un delta que depende de ese epsilon, por eso el subíndice mayor que 0, tal que si x, como es un límite por la derecha, entonces x va a ser mayor que menos 6 y menor que menos 6 más delta. Si x está en este intervalo abierto, entonces valor absoluto, ¿verdad? Esto es f de x menos el límite que es 0, es menor que epsilon. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Y cómo hallamos entonces ese delta? Pues a partir de esta expresión de valor absoluto de f de x menos el límite. ¿Sí? A partir de esta expresión. Ya estoy en la página 11, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a considerar la expresión raíz cúbica. ¿Sí están viendo mi escritorio? Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a empezar a partir de la expresión valor absoluto y después lo hacemos menor que epsilon. ¿Ok? Para determinar el delta que andamos buscando. Para determinar la existencia de ese delta. Entonces, esto va a ser igual a valor absoluto de raíz cúbica de 6 más x. Y esto, a ver, como x se acerca a menos 6 por la derecha. A ver. 6 por la derecha. Sí está bien definida la raíz cúbica de 6 más x, si x es mayor que menos 6. Sí, ¿verdad? Simplemente pasen este sumando de este lado y va a quedar 0 menor que 0 menor que x más 6 o 6 más x. ¿Ok? O sea que esta cosa es mayor que 0. O sea, sí está bien definido para esos valores. Raíz cúbica. Ay.
¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Estoy haciendo. Bueno. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Por ahora no, profe. Creo que no. Entonces, 6 más x es positivo. ¿Ok? 6 más x es positivo. Y entonces podemos, pues, quitar el valor absoluto. Raíz cúbica de 6x va a dar un número positivo. Y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Es decir, es igual a raíz cúbica de 6 más x. Aquí es raíz cúbica. Y esto lo vamos a hacer menor que epsilon. Menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, estamos ante esta desigualdad. Estamos ante esta desigualdad. 8 raíz cúbica de 6 más x es menor que epsilon. Para quitar la raíz cúbica, voy a elevar en ambos lados al cubo. ¿Sí? ¿Y esto qué va a implicar? ¿Qué va a implicar? Pues aquí me va a quedar 6 más x menor que epsilon al cubo. Es un exponente. Epsilon a la 8. ¿Ok? Dije al cubo, no. Epsilon a la 8. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Y de aquí voy a obtener esta desigualdad. Menos 6. Así. ¿Sí? Simplemente pasé este 6 de este lado. Lo pasé restando. ¿Ok? Y lo que quede aquí va a ser lo que ando buscando, que es como en la definición formal del límite tengo esta desigualdad, entonces esto que está aquí debe ser menos 6 más delta. ¿Sí? Entonces x, esto que está aquí, debe ser igual a menos 6 más delta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿a qué va a ser igual delta? ¿Cuánto va a valer delta? Si tenemos esta ecuación. ¿Cuánto vale delta de esa ecuación? Epsilon al cubo, ¿verdad? Eso vale delta. Epsilon al cubo. Ahora, pues hay que demostrar que para esa epsilon al cubo se satisface pues, que el límite es 0. Entonces,
La demostración pues se divide en dos casos. Primer caso, primer paso, ¿verdad? Hallar delta, que depende de epsilon. Ese es el primer paso, hallar delta. Segundo paso, demostrar el límite. Para la delta hallada. Delta que depende de epsilon. Para la delta encontrada, vamos a ponerle así. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo tengo una, profe. Sí, dime. ¿Por qué dejamos solito que delta es epsilon a la octava? Sí, como es límite por la derecha, necesitábamos dejar sola la x. Entonces no delta debería ser epsilon a la 8 menos 6. Menos 6. No, porque aquí tienes en la definición formal menos 6 más delta. X menor que menos 6 más delta. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que ser igual a menos 6 más delta. Y de ahí obtienes esta ecuación. Y de esta ecuación despejas delta. ¿Ok? Ya, profe, perdón, es que al hacer mi ejercicio copié mal la definición. Ajá. En lugar de poner menos 6, puse 0. Ah, ok. Sí, es menos 6. Menos 6. Gracias, profe. No es 0, es menos 6. Entonces, ajá, hay que demostrar ahora que para esa delta el límite es 0. Entonces, sea epsilon mayor que 0 y sea delta o epsilon igual a epsilon al cubo. Epsilon a la 8, perdón. Epsilon a la 8. Epsilon a la 8. Entonces, si x es mayor que menos 6 y menor que menos 6 más delta, su epsilon, ahora ya con esta delta su epsilon, entonces vamos a tener lo siguiente. X va a ser menor que menos 6 más delta su epsilon, que esto es igual a menos 6, ya sustituyendo delta su epsilon por epsilon al cubo. ¿Ok? Y entonces tenemos que x es menor que menos 6 más epsilon al cubo. Y esto implica, pues, que x más 6, ahora voy a pasar el 6 de este lado sumando, y me va a quedar x más 6 menor que epsilon al cubo. ¿Ok? Luego voy a calcular en ambos lados raíz cúbica. Y esto va a ser epsilon. ¿Ok? Y ahora lo que está de este lado se supone que es igual a valor absoluto de raíz cúbica de x más 6
menos el 0. ¿Ok? Todo esto que está aquí es igual a esto. ¿Ok? Entonces, podemos implicar que valor absoluto de x más 6 menos 0 es menor que epsilon. ¿Ok? Por lo tanto, pues hemos demostrado, ¿verdad? Que para toda epsilon mayor que 0 existe delta de esta forma, que está en función de epsilon, tal que si x está en este intervalo abierto, entonces f de x menos 0 en valor absoluto es menor que epsilon. Es decir, hemos demostrado que el límite cuando x tiende a 0, no, cuando x tiende a menos 6, ¿verdad? Cuando x tiende a menos 6, por la derecha, la raíz cúbica de x más 6 es igual a 0. ¿Ok? Y ahí termina la demostración. ¿Dudas respecto a la demostración, jóvenes? ¿No hay dudas? Ok, entonces, no sé quién me preguntó que esto también se puede demostrar por definición precisa. ¿Quién me preguntó? ¿Alguno de ustedes? Fui yo, profe. Ah, ok. Brenda, ¿verdad? ¿O quién es? ¿Dana? Danae. Ah, Danae. Ajá, Danae. A ver, vamos a ver. Lo vamos a demostrar por definición. Aquí, mira, aquí hay espacio. Es la página 9. Ujú. Vamos a hacer aquí un espacio. Eso. Ok, entonces, demostración del límite. No quiere escribir ya. Se cansa. Del límite por definición formal. Definición formal. ¿Ok? Demostración. Entonces, siempre tomamos, sea epsilon mayor que 0. Vamos a ver. Por demostrar que existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que si valor absoluto, en este caso, de x menos 0 es mayor que 0,
Valor absoluto. Menor que delta. Esto epsilon, ¿verdad? Entonces, f de x menos L es menor que epsilon. ¿Ok? F de x en este caso, ¿quién es? Pues f de x es x cuarta coseno de 2 entre x igual a 0. ¿Ok? Y el límite, L, pues es en este caso 0. Entonces hay que demostrar que el límite es 0. ¿Ok? Bueno. Siempre empezamos a partir de la expresión de f de x menos el límite en valor absoluto. Entonces ahí me va a quedar f de x menos L, a que va a ser igual, pues a x a la 4 menos por coseno de 2 entre x menos el 0, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y esto es igual a valor absoluto de x a la 4 coseno de 2 entre x. ¿Hasta ahí alguna duda? Recuerden que esto es 0. Esto es 0. ¿Dudas hasta ahí? Y esto es igual a x a la 4. Ya lo podemos escribir sin valor absoluto. Porque pues x a la 4 siempre es mayor o igual que 0. Por valor absoluto de coseno de 2 entre x. ¿Sí? Aquí no podemos eliminar el valor absoluto para coseno porque pues, ahí toma tanto valores positivos como negativos. Y ahora, pues hay que acotar esto. ¿Por qué acotamos coseno de 2 entre x? Acuérdense que coseno de x en valor absoluto pues es menor o igual que 1. Entonces podemos acotar por esta desigualdad que está aquí. ¿Ok? Entonces acotamos por esa desigualdad y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x a la 4 por 1. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Y eso va a dar x a la 4. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Y ahora esto, pues lo hacemos menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, de esta última desigualdad voy a obtener, pues esto. Que x a la 4 es menor que epsilon. Calculo raíz cuarta en ambos lados. Raíz cuarta ¿de quién? Pues de epsilon. Y bueno, esto me va a implicar x, que x es menor que
Aquí, raíz cuarta. Aquí en valor absoluto. Va a ser menor que, pues, raíz cuarta de valor de epsilon. ¿Sí? Me va a quedar así. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué estoy aplicando? ¿Qué estoy aplicando? Bueno, es que aquí el valor absoluto, pues se escribe porque x se acerca tanto por la derecha como por la izquierda de 0. Entonces, puede ser que x tome valores negativos, o puede ser que x tome valores positivos. Por eso el valor absoluto. ¿Alguna duda hasta ahí? Parece que no, profe. ¿Ok? Y esto implica que el valor absoluto de x menos 0, o sea, es menor que raíz cuarta de epsilon. Y ya llegué a la expresión para x. O sea, ya llegué al valor absoluto de x menos 0 menor que algo. Y ese algo debe ser epsilon, delta su epsilon. Delta su epsilon debe ser este. ¿Ok? Así que esto implica que delta su epsilon es igual a raíz cuarta de epsilon. ¿Ok? Así que si esto pasa, tenemos la implicación inversa. Si delta su epsilon es igual a raíz cuarta de epsilon, entonces pasa esto. Voy hacia la implicación inversa. Si pasa esto, entonces pasa esto. ¿Ok? Si pasa esto, entonces pasa esto. O sea, voy en sentido contrario. Voy hacia allá, en sentido contrario. Voy hacia allá. Ah, no, este es igualdad, ¿verdad? Este es igualdad. Entonces, pues pasa esto que está aquí. Y si pasa esto que está aquí, pues todo esto es menor estricto. Menor estricto que esto. ¿Verdad? Que es todo esto. Hasta acá. Va a ser menor estricto. Menor estricto. ¿Ok? Por lo tanto, he demostrado ¿qué cosa? Pues he demostrado que el límite cuando x tiende a 0 de la función x a la cuarta coseno de 2 entre x, ¿cuál es su límite? ¿Cuánto vale su límite? 0. 0, ¿verdad? Y ahí está demostrado. Si ustedes se fijan, hay diferentes demostraciones para demostrar un límite. Puede ser por pasos. Paso 1, encontrar el delta. Paso 2, demostrar el límite. Y aquí lo hice en un solo paso. Encontré el delta y demostré el límite. ¿Ok? Entonces hay diferentes demostraciones para
Pues demostrar un límite. Demostrarlo en un solo paso o demostrarlo por pasos. Paso 1, encontrar el épsilon. Paso 2, demostrar que para esa delta se cumple que f de x menos L es menor que épsilon. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo hice en un solo paso. Entonces, cualquier forma que ustedes tomen es correcta, ya sea por pasos o en un solo paso para demostrar el límite. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bueno, pues ahí está. Se les queda entonces de tarea checar sus ejercicios. Si tienen duda en algunos de los ejercicios de la primera página, pues lo vemos en la siguiente clase. Y vamos a seguir viendo más ejemplos de este tipo de límites, ¿ok? Ok, profe, gracias. ¿Alguna duda o comentario? Profe, ¿para cuándo había dicho que eran los ejercicios? No me acuerdo. Para el viernes 11 de febrero. Ajá, para el 11. Gracias. Ujú. Profe, una pregunta. ¿Compartió la lista de asistencia? Ah, sí. A ver, se los comparto otra vez. Sí, por favor. Ahí va. Listo. Ahí Gracias. pone un 1 al lado de su nombre. ¿Ok? Ok. Bueno, no hay más preguntas o dudas. Nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, profe. Bien. Gracias. Hasta luego.